su pueblo sea bendecido, Padre, con esta palabra bendita, oh Dios amado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. No vendas tu bendición. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo decía que cuando Dios nos llama para darnos una bendición tan grande que no merecemos nunca. Su salvación. Es su misericordia derramada sobre cada uno de cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Y cada hombre de Dios, cada mujer de Dios tiene promesas de bendiciones. Hay promesas. Y una de las más grandes, hermanos, porque todo lo que Dios nos da es grande, es inmerecible. Pero una de las cosas, una de las bendiciones, una de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es venir por nosotros y llevarnos al tercer cielo. Cosa que con el esfuerzo humano jamás podríamos llegar. ¿Verdad que sí? Pero Dios ha sido grande en misericordia, que Él ha prometido, y esa promesa, esa bendición, no hay que venderla. No hay que cambiarla, porque Dios no fallará. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. ¿Lo cree usted? Nunca cambie lo que Dios le ha dado por algo que jamás valdrá la pena. Nada de este mundo tendrá mayor valor, mayor precio que lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Nada, absolutamente nada de este mundo tendrá el valor suficiente para ocupar el lugar a la bendición que Dios nos ha dado. La primogenitura que menciona acá la Biblia, dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Pero por qué le llama profano? ¿Por qué le llama fornicario? Vamos a ver, dice, ¿cómo Esaú, que por una sola comida tenía el mismo valor que la bendición que Dios le había prometido? No, hermano. Si frijoles habían cocinado, un guiso le habían hecho, hermano. Él llegó con hambre y no valoró la bendición que Dios había prometido para él, porque por ley, legalmente, le pertenecía a él, por ser el primero en haber nacido. Amén. Esa primogenitura y esa bendición espiritual, porque él la veía lejos, esa bendición la veía lejos, aunque la promesa estaba y él creía en las promesas, pero la veía lejos, y por eso dijo, bueno, los días de mi vida son cortos. ¿De qué me va a servir la primogenitura? Menospreció la promesa de bendición de Dios en su vida. Y esto pasa mucho en la vida de los cristianos también. Menosprecia. Dios, ya se tardó mucho, ya no creo que venga. Y comienza el cristiano a decaer, a decaer, a decaer, y cuando acuerda está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando menos acuerda está vendiendo la bendición del Dios Todopoderoso que ha derramado y que le ha prometido en su vida. Amén, hermanos. Decíamos que la primogenitura incluía una bendición profética. Había una profecía, había una palabra de Dios sobre todo primogénito que sería el mayormente bendecido que todos sus hermanos. Amén. Había una bendición, había esa promesa de bendición, pero él menospreció la bendición que Dios le había dado. Jamás en la vida usted menosprecie lo que Dios le ha dado. Y que nadie lo pueda apartar de la bendición de Dios. Problemas, que no lo aparten los problemas. Malas miradas, mucho menos, hermano. No tienen el valor para poder apartarnos de Cristo. Amén. El crítica o lo que digan de usted, que no lo aparte eso. Hay una bendición aún mayor. Porque esa gente que hoy lo señala, esa gente que hoy lo condena, esa gente no va a hacer nada por usted en el momento del juicio. Amén, hermano. Nada, absolutamente nada. Así que usted va a tener que dar cuenta por sus acciones. Usted solito, nadie más va a estar ahí. Usted no le va a decir al Señor, Señor, traiga a aquel porque aquel le criticaba bastante. No, es contigo. Es contigo, es con cada persona. Cada uno dará cuenta delante de Dios. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto llega el juicio. Y este es un problema porque los que llegan al juicio son aquellos condenados. Amén. Porque la iglesia no estará ahí. Amén, hermanos. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que le pasó a Esaú? La única manera de obtener la bendición es a través de la fe, y él no la tenía. La bendición y la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, las bendiciones de Dios se obtienen solamente a través de la fe. Porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros vamos para el cielo por la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Amén. Nosotros recibimos las bendiciones de Dios por la fe. La petición que nosotros hacemos a Dios y esa bendición llega a nuestra vida, llega por la fe. Porque es de la única manera poder agradar a Dios. Entonces él sabía de esa primogenitura, sí, y sabía la bendición profética que había acerca de la primogenitura. Claro que sí lo sabía, pero no tenía fe para creerlo y recibirlo. No tenía fe. Amén, hermano. No hay cristianos que van caminando pero sin fe. Tal vez dice, bueno, aunque sea de los zapatos me agarro. No, es que aquí no es que me va a agarrar de zapatos de nada. Aquí es que si está preparado se va a ir, si no se queda. Si estamos listos nos vamos, si no nos quedamos, hermano. La vamos. Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de los héroes, como se conocen, los héroes de la fe. En el versículo 6 dice lo que ya hemos dicho en este momento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No puedo acercarme a Dios pensando que Él no está ahí. Yo no puedo venir o arrodillarme o clamar o cantarle a Dios creyendo que ni me está escuchando. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, dice la palabra, de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este hombre, en Esaú? ¿Qué es lo que pasó en él? ¿Por qué menospreció? ¿Por qué un guiso tuvo mucho más valor que la bendición que Dios le había prometido? Amén, hermanos. ¿Por qué será? ¿Sabía usted que en las iglesias tenemos muchos de esas clases de personas que venden su bendición por cualquier cosa? Y una de las preguntas es, ¿qué es lo que venden cuando venden la bendición? ¿Sabe qué es lo que vende la persona? La bendición que Dios compró en la cruz del Calvario. Ese regalo perfecto que solamente derramando su sangre pudo obtenerlo para cada uno de nosotros. Y cuando una persona se aparta y comienza a hacer lo malo delante de Dios, está perdiendo esa bendición que Cristo ganó en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que está haciendo? Vano en su vida el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y no tenemos que tener por nada la sangre, ni pisotear, dice la Biblia, la sangre de Cristo, porque tiene un valor que no se compara a nada de este mundo. Es un valor espiritual, es un valor que nada, ni lo material, ni absolutamente nada puede suplantar o puede ocupar el lugar de la bendición de Dios en nuestras vidas. Sin la bendición de Dios, usted y yo estamos muertos espiritualmente. Necesitamos conservar la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué es la bendición? ¿Sabe qué es lo que vendió Esaú? Su salvación. El perdón de sus pecados. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Amén. Esto no se puede negociar, hermano. La bendición de Dios no es un negocio poder negociar. Es un regalo de Dios. Y como regalo de Dios debemos de cuidar esta bendición que el Señor nos ha entregado a cada uno. ¿Cómo se puede vender la bendición? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se vende la bendición? Resistiendo la obra del Espíritu Santo en la vida. ¿Qué es lo que dice? Si va usted conmigo al Génesis capítulo 6 y verso 3. Vamos a leer Génesis 6, verso 3. Gloria al Señor. Aquí nos da una muestra de qué es lo que pasó en la vida de este muchacho. Dice la palabra, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué es lo que pasa en la vida de la persona que vende, quiere vender o está vendiendo su salvación? El regalo de Dios está luchando en contra de la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Qué es lo que pasaba en esa generación que fue muerta por esa inundación de agua?
estaban corrompidos en sus pecados. El pensamiento, el designio de ellos era solamente hacer el mal, dice la palabra. Pero acá la Biblia dice que el Espíritu estaba interviniendo y quería hacer volver a esa gente a la presencia de Dios. Pero la gente comenzó a resistir. Y Dios dice, no va a contender para siempre mi espíritu con esta gente que no quiere nada de Dios. Sí, amén. Rechazaba el redarguir del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios llegaba a esa vida y decía, mira, esto que estás haciendo es malo. Vas a perder la bendición de Dios. Esto que estás haciendo es pecado. No lo hagas. Si no, no, hermano. Amén. Y la gente estaba luchando contra eso. Y resistió al poder del Espíritu Santo. No querían nada de Dios. Entonces Dios tuvo que castigarlo. Lo mismo que pasó con este hombre llamado Saúl. ¿Amén, hermano? Resistió. Tuvo en poco la bendición de Dios en su vida. Otra pregunta sería, ¿por qué vendió su bendición? Porque la tuvo en poco. Amén, hermanos. Sí, amén. Tuvo en poco esa bendición. La vendió ¿por qué? Por una tontería. No valía la pena, hermano. Si podía esperarse unos minutos más para que su mamá le preparara algo. El hermano es el que había hecho el guiso. Y le dijo, te voy a dar de este guiso, pero si tú me das tu primogenitura. Él dijo, ¿para qué no voy a ocupar si ya me voy a morir? Tuvo en poco la bendición de Dios. No le importó. Así hay muchas vidas, hay muchas personas que no le importa. Yo ya no voy a ir a la iglesia, pero ya no quiero ir. Como si eso fuera cosas sin valores. Amén. Me voy a echar este pecadito, uno dice, esta canita al aire. Como que si la salvación fuera cualquier cosa. Esto hay que cuidarlo, hermano. Sí, amén. La salvación de Dios hay que cuidarla en nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que andemos con temor y andemos con temblor delante de Él. Porque esto es serio. Esto no es para estar jugando. Usted es cristiano y usted tiene que pararse como hombre en el Evangelio. Como hombre de Dios, como mujer de Dios. Amén. Aquí no es de estar tembelequeando, hermano. Aquí es de pararse firme. Resistir al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. Saldrá huyendo, saldrá corriendo. Porque hay poder en la sangre de Cristo y en cada uno Dios ha puesto su bendición, su autoridad y nos ha dado ese poder para poder hacerlo. Aleluya. Hay poder en Cristo. Amén. Hay poder en Cristo. ¿Qué dice la Biblia en Marcos? Yo quiero que vayamos ahí, por favor, capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36 al 37. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Tenemos tiempo todavía. Vamos a ir temprano hoy. Gloria al Señor. Dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su salvación? Y pierde su alma. ¿Qué gana el hombre? Dígame usted si hay algo de mayor valor que lo que Dios nos da. No hay nada. Por eso es que dice, porque ¿qué provecho? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Oiga, aún si el hombre fuera dueño de todo el planeta Tierra y de todas las riquezas que hay, nunca se compara al valor del regalo que Dios nos ha dado. Es mucho más grande y es mucho mejor lo que Dios nos ha dado. El versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué pago podrá dar el hombre por su alma? Bueno, no podemos dar nada. Amén, hermano. Por eso debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. El miércoles estuvimos hablando acerca de José y la mujer de Potifar, ¿verdad que sí? Y quedamos que íbamos a continuar el tema, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasó en la vida de este muchacho? Que no vendió lo que Dios le había dado. Pasó todos esos procesos que tuvo que pasar. La venta, o sea, el desprecio de su familia, de sus mismos hermanos que lo quisieron matar. Y eso lo estuvimos viendo y no quiero detenerme ahí. Todas esas situaciones, él se mantuvo firme, se mantuvo en integridad delante de Dios, porque sabía la promesa que Dios le había dado. Esas visiones, esas revelaciones, esos sueños que este muchacho estaba teniendo, él sabía que no había sido por dormirse lleno, hermano.
que no había sido provocado por un dolor de cabeza. Era Dios que estaba tratando con él. Y cuando Dios trata con la vida hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios trata con nosotros hay que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos venderlo por cualquier cosa que no tenga valor. Amén. Luego aparece la mujer y dice que puso los ojos en él y comienza a provocarlo todo el tiempo. Era un muchacho, decíamos, de aproximadamente 25 años. Estaba soltero. Y la mujer todos los días, insistiendo que durmiera con ella. Todos los días. Pero él se mantuvo. Él lo hubiera podido hacer. Se hubiera podido esconder. A lo mejor nadie se hubiera dado cuenta. Amén. Pero iba a perder lo que Dios le había dado. Por un rato de placer. Por un momento. Amén. Y sabe que el cristiano que es cristiano, o que ha sido por lo menos cristiano, cuando hace estas cosas, ni gracia tiene para pecar. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido un encuentro con Dios. Hay un espíritu como en el Génesis que está resistiendo. Está resistiendo. Está resistiendo. Entonces, cuando Dios ve que el hombre ya no quiere nada, absolutamente nada con él, lo suelta. Y es cuando la persona dice que yo ya no siento como remordimiento por pecar. ¿Y cómo va a sentir si ya está desahuciado, si ya está rechazado de la presencia de Dios? Eso es lo que pasó con Saúl. Dios trató con él. Dios quiso hacerlo volver. Pero como el hombre insistió en su rebeldía, en su terquedad, Dios se apartó de él y lo dejó. Ahí vinieron las consecuencias. Debemos de cuidar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Sí, amén. Amén. ¿Qué es lo que pasa después de que se arma este alboroto? Que la mujer dijo, bueno, que este hombre me quería violar, me quería forzar, y aquí dejó su ropa, hasta la ropa se había quitado. Y era ella quien se la quitó. Le dice a su marido, le dice más de lo que había pasado en realidad. El hombre se enoja, lo mete a la cárcel. Y estando en la cárcel, la Biblia dice que Dios continuó con él. Pasaron 5 años y este hombre se mantuvo firme. La gracia de Dios estaba con él. Dios lo estaba prosperando, Dios lo estaba bendiciendo. Aún dentro de la cárcel, porque Dios es así. Dios es un Dios real y su bendición, su propósito permanecerá en la vida de aquella persona que se guarde para Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la cárcel, aún en medio del problema. Dios estará ahí para ayudarte. Dios estará ahí. Se llegó el momento cuando Dios iba a cumplir su propósito en él. Se presenta delante del rey y el rey lo puso segundo en todo su reino. Después del rey, el poderoso era José. Dios cumplió su propósito porque este muchacho se guardó para Dios. Sí, amén. Amén, hermanos. ¿Qué podemos decir nosotros de David? Amén. Tuvo en poco lo que Dios le había dado. Un hombre que danzaba en la presencia de Dios. Un hombre lleno de la gloria de Dios. Amén. Un hombre a quien Dios le había inspirado cantos. El libro de los Salmos tiene muchos cantos de él. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Pero de repente comenzó a devalorar lo que Dios había puesto en sus manos. Ve una mujer del terrado, una mujer que se estaba bañando por allá, le gustó, la mandó a traer, era mujer de otro. La única corderita, le dice el profeta, la única que tenía, y era su vida, era la luz de sus ojos, y tú llegaste como lobo y te la comiste. Y tuvo que pagar por ella. Sí, amén. Menosprecio. Y después tiene que llorar. El Salmo 51, él está llorando y diciéndole a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hasta ahí valoró, ahí comenzó a valorar lo que Dios había puesto en su vida. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. No tenemos cualquier cosa nosotros, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo morando, habitando en nuestra vida, guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Nosotros no caminamos sin brújula, no caminamos sin dirección. Hay un Dios poderoso que nos va guiando, sabemos bien para dónde vamos, sabemos bien cuál es nuestro destino y no nos detenemos hasta llegar allá. Porque Dios es poderoso. Creemos en Él. Aquí la iglesia, cada uno de nosotros vamos lucha tras lucha, pruebas tras pruebas, pero seguimos caminando. Amén, hermanos.
Es como esa escalera, ¿verdad? Que hay que subir cada peldaño. Hay que subir y hay que hacer el esfuerzo y hay que avanzar y hay que avanzar. Hay un Dios que nos da la fortaleza y cuando ve ese esfuerzo nos recompensa. Sí, amén. No perdamos lo que Dios nos ha dado. Eso que usted sintió hoy en el culto, no lo pierda. Aleluya. No lo pierda. Jamás. Yo creo que usted sintió la presencia de Dios. Jamás pierda eso. Nada tendrá más valor que la bendición de Dios. Amén, hermano. Absolutamente nada tendrá más valor. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Las monedas de plata. Aquellas monedas, aquel dinero para él fue más valioso que una salvación. Y vendió a su maestro por esas monedas. ¿Qué es lo que podía comprar con un terreno? Y lo compraron con el dinero. Pero para enterrarlo a él. Qué terrible. Porque el que menosprecia la salvación de Dios, el regalo de Dios, a Dios mismo, tiene el infierno ganado. El que valora más otra cosa que lo que Dios nos está ofreciendo, tiene el infierno ganado. ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué hay fuera de Dios, hermano? Condenación eterna. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias? Estamos viendo algunas de ellas, de estas consecuencias. La Biblia dice, si regresamos en el versículo donde dimos inicio, por favor, vamos a regresar a Hebreos capítulo 12 y luego leemos el versículo 17. Nos explica las consecuencias del pecado de este hombre de haber vendido su primogenitura. Aleluya. Amén. Problemas, Señor. La Biblia dice, porque ya sabéis que aún después, porque siempre hay un después. Amén. En el momento del pecado, en el momento todo está tranquilo. Todo es color de rosa. Todo es bonito. Todo es besito. Todo es caricia. Amén. Todo es cerveza. Todo es alcohol. Todo es parranda. En ese momento todo bien. El momento de los balazos es lo difícil. El momento de salir huyendo, salir corriendo, es lo difícil. El momento que hay que saltarse a la ventana porque si no lo agarran, eso es lo difícil. Y aparte, después dice la Biblia, aún después, deseando, ¿qué es lo que dice? Que deseaba heredar la bendición. Él sabía que era lo que estaba vendiendo. Él menospreció, dijo, pues ya me voy a morir, ¿y para qué me va a servir esto de la primogenitura? Pero él sabía, después entendió bien la bendición de Dios. Amén, hermano. Amén. Deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado. Los jóvenes tienen que guardarse, tienen que cuidarse. La juventud que Dios les ha dado, hermano, tienen que cuidar. Amén. Si usted se cuida en su juventud, se lo digo que Dios lo va a bendecir cuando usted sea viejo. Sí, hermano. Si usted se guarda para Dios, si usted se cuida y espera la voluntad de Dios, muchos jóvenes no lo esperan. Amén. Aleluya. No lo esperan. Al primer muchacho que vieron, a ese le dieron el beso. De ese se dejaron manosear. En esa mujer, en esa muchacha pusieron sus ojos. Y ni cristiana era. ¿Sí me explico? Y fácilmente venden lo que Dios dio. Lo que Dios ha puesto en la vida de ellos. Se hizo una encuesta. Ustedes escucharon, yo pienso que más de alguno de ustedes escuchó un escándalo que hubo con unos pastores muy famosos, evangelistas que estaban metidos en una página que era solamente para casados, para buscar tener parejas fuera del matrimonio. Y muchos entregaron al ministerio porque lo descubrieron. Esa gente que se mete y hackea ese asunto reveló muchos nombres. ¿Sabe? Oiga, es una página. Bueno, no voy a dar mucho información para decir que usted la busque. Oiga bien esto, es un lugar, es un sitio donde los casados pueden entrar para buscar otra pareja. Y tiene más de 40 millones de, ¿cómo le llaman? Suscriptores en la página. Y si eso es solamente para matrimonios, todos esos tienen que ser personas que tienen una pareja.
¿Qué andan buscando? Aleluya. Vendiendo lo que Dios les ha dado. La bendición de un esposo, la bendición de una esposa, el matrimonio. Amén, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasó con los pastores que salieron a luz sus nombres? Se divorciaron. Se divorciaron. Esto es duro. Pero este es el mundo, este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos un compromiso con aquel que nos ha llamado. De guardarnos para Él, de cuidarnos para Él en todo momento. Porque siempre hay consecuencias de todo lo que se hace. Siempre hay consecuencias. Tarde o temprano esa factura le va a llegar. Tarde o temprano el cobro lo va a tener. En esta vida nadie se va sin pagar lo que ha hecho. Aleluya. Nadie se va sin pagar lo que ha hecho. Dios tiene que intervenir muchas veces, pero las consecuencias, como David, siempre se obtienen, siempre llegan. El versículo 17 dice la Biblia: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, y esto es duro, que una persona que ha conocido a Dios se ha descarriado, ha vendido su primogenitura y luego quiere regresar y ya no está el amparo de Dios. Ya no está la respuesta de Dios. Y qué terrible es escuchar a esas personas cuando dicen: me quise reconciliar o reconcilié y yo no sentí nada. Es duro. Ah, Dios es un Dios de misericordia, sí, pero Dios se cansa. Amén. Amén. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero no todo el tiempo va a andar detrás de nosotros. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero quien necesita es usted y soy yo. Él sigue siendo Dios en todo momento. Pasan las épocas, generaciones van, generaciones vienen, y Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono lleno de gloria. Hay un ejército de ángeles adorando su nombre. Él sigue siendo Dios poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Guardemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos. Dice la Biblia: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está hablando del alma. Sobre todas las cosas guardadas, guarda lo que Dios ha hecho en tu vida. Sobre todas las cosas guardadas. Siempre nosotros tenemos algo mejor guardado que lo demás, porque para nosotros es valioso, ¿verdad? Entonces la Biblia dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Que eso esté sobre todo lo que tú quieras guardar. ¿Amén, hermano? Que nadie puede tocar eso. Amén. Porque es algo sagrado. Es la comunión entre usted y Dios, el Dios Todopoderoso. Entre nosotros y el Dios Todopoderoso. Vuelvo a decir: lo que sintió, lo que ha sentido, cuídalo, hermano. Porque eso se puede perder de un momento a otro. La Biblia dice claro: no contristéis el Espíritu de Dios. No esté peleando con Él y no trate de hacer cosas indebidas a la voluntad del Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque Dios tiene atributos personales, tiene sentimientos, y no nos va a estar aguantando locuras a nosotros. Guardemos lo que Dios nos ha dado. Sigamos adelante, que nadie nos robe la bendición. Sigamos luchando, hermano. Si nos llaman fanáticos, que nos digan que somos fanáticos. No perdemos nada con eso. Si nos dicen locos, que nos digan que somos locos. Sigamos adelante. Si nos dicen solo en la iglesia quieren pasar, pues ahí donde está Dios, la presencia de Dios se mueve, es donde se reúne el pueblo. ¿Cómo no voy a estar yo ahí en la casa del Señor? Yo me alegré con los que me decía el salmista: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque donde se reúne el pueblo, el Salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí donde está reunido ese pueblo. ¿Cómo no voy a querer adorar a Dios? ¿Cómo teniendo tiempo no voy a estar en la casa del Señor? ¿Cómo no voy a adorar su nombre? ¿Cómo no voy a glorificarle si Él me ha dado la vida? ¿Cómo no voy a poder seguir adorando su nombre, seguir exaltándolo a pesar de las luchas? ¿Cómo no voy a seguir adorando a Dios si Él es el que me da la fuerza? Él es el que ha dado todo lo que tenemos, la familia, los hijos que tenemos. Eso depende de Dios. ¿Cómo no adorar a ese Dios que me ama y que nunca me ha fallado?
Seguimos glorificando a Dios. Seguimos poniendo en alto su nombre. Seguimos gritando que Él es el único que puede cambiar este mundo. Que Él es el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos. Ese Dios poderoso. ¿Cómo no seguir dándole honras y gloria? ¿Quién nos va a callar? ¿Quién nos va a tapar la boca, hermanos, para no adorar a Dios? Nadie tiene esa autoridad. Amén, hermano. Nadie podía hacerlo. ¿Se recuerdan de aquella anécdota que se habla de la señora que estaba en el culto y que estaba en una iglesia, ¿verdad? Esas que no dicen gloria a Dios, que no cantan muy fuerte, pero la señora estaba en el gozo del Espíritu. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas, hermano, que en realidad pasan. Aquella señora no tenía ni zapatos, pero ella adoraba a Dios con tanta libertad. Amén. Y un día el pastor le dijo: mire, le vamos a dar sus zapatitos, sus chancletitas, pero por favor se está calladita en los cultos. Y dijo: bueno, me van a dar zapatos. Y comenzó el culto. Porque ella quería decir gloria a Dios. Y al final dijo: con zapatos y zapatos, gloria a Dios. Amén. Porque es que lo que hay dentro de nosotros, nada, hermano, no debe de apagar nadie, lo debe de quitar. Es el gozo del Señor en nuestras vidas. Es el gozo de su Espíritu en nuestras vidas. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es que si está en nosotros, si está en este lugar, podemos darle gloria, podemos darle honra, porque Él se merece la gloria y la honra. Vamos a adorar al Rey. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a exaltarle en todo momento. Porque Él nos ha perdonado. Nadie viene y nadie llegó aquí siendo santo. Todos venimos de un mundo de pecados, ser arrastrados por el diablo. Tenemos un porqué agradecerle a Dios. Amén, hermanos. Tenemos un porqué exaltar el nombre de ese Dios en quien hemos creído. Vale la pena. Nunca venda su bendición. Nunca la cambie por nada. Nada y nadie tiene más valor que la bendición de Dios. ¿Lo creemos, hermano? Le invito a ponerse sobre su pie. Denle ese fuerte aplauso al Señor.